Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y queremos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia, y los que están en casa pueden también sentarse allá en tu casa. Qué bendición verlos, compartir y continuar con nuestra serie de Mi Gran Señor para toda prueba. Y lo que hemos tratado de trazar a lo largo de esta serie ha sido que en esto que nosotros llamamos como una caminata, una peregrinación terrenal hacia esa ciudad celestial, es decir, estamos de pasada, sabemos que esto algún día va a acabar, sea que vayamos a la presencia de Dios o el mundo entero, Dios lo va a hacer de nuevo. Entonces estamos de una caminata, y en esta caminata vamos a encontrar momentos que obviamente van a ser momentos de felicidad, de paz, de tranquilidad, momentos donde puedes reflexionar, estar tranquilo. Al parecer todo va a estar bien y todo está orando bien. Y esto es bueno, van a haber estos momentos donde vamos a ver que todo está bien, pero a la misma vez van a haber diferentes momentos donde vamos a pasar por diferentes aflicciones o lo que hemos dicho, pruebas. En esta caminata vamos a encontrar que no todo es felicidad, aunque sabemos que hay gozo aún en las peores circunstancias, porque nuestro gozo está en el Señor. Pero a pesar de que todo en esta vida no va a ser en torno a estar bien, porque van a venir diferentes circunstancias por vivir en un mundo caído, como le hemos llamado, consecuencias de vivir después de la caída de Adán y Eva, un mundo roto, un mundo quebrado, donde vamos a experimentar no simplemente diferentes circunstancias difíciles, pero en todas estas circunstancias hemos visto que Dios quiere mostrarse como el Dios que es soberano, es decir, tiene control de absolutamente todas las cosas, el Dios sabio, es decir, Él sabe lo que hace, a pesar de que tú y yo no lo veamos, como Él hace las cosas buenas, pero a la misma vez Él es el suficiente Señor. Y parte de Dios ser soberano, sabio y suficiente es que Él va a permitir circunstancias que vengan a nuestra vida para revelarse de esta manera. Y parte de estas circunstancias que Dios va a permitir en tu vida y en mi vida es el permitir consecuencias que vengan a nuestra vida por nuestro propio pecado. Dios va a permitir circunstancias, pruebas, aflicciones que vengan a nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado. Y hasta el momento lo que hemos visto es que por vivir en este mundo roto vamos a experimentar circunstancias difíciles, porque sean por medio de enfermedades, sea por medio de catástrofes naturales, o como la que hoy en día estamos viviendo, y por eso es que no estamos todos juntos, es una pandemia como esta. El creyente va a la Biblia y sabe responder que vivimos en un mundo donde debemos esperar este tipo de cosas. Pero a la misma vez vivimos circunstancias o pruebas que van a venir por el pecado de alguien más cometido para con nosotros, o el pecado de nosotros que hiere a los demás. Pero hay algo que no hemos tratado, y yo creo que es supremamente importante que tratemos en una serie donde habla de las pruebas, y es que Dios va a permitir que vengan ciertas circunstancias como consecuencias y pruebas de nuestro propio pecado. Y tenemos que entender esto, cómo nosotros vemos entonces que van a venir pruebas a nuestra vida por nuestro propio pecado. Ahora bien, no toda prueba es consecuencia de un pecado. Esto es claro. Y hay dos tendencias, dos extremos. Toda consecuencia o toda prueba que estés pasando, inmediatamente es: tú has pecado. Pero no podemos ser los amigos de Job, que en medio de su prueba apuntaron el dedo y dijeron: tú estás pecando, cuando él no había pecado. Pero por otro extremo, no podemos caer en el otro extremo que dice que Dios no va a traer pruebas por mi pecado, que Dios no va a traer consecuencias por mi propio pecado, que Él no es así. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos describe que debe haber un punto medio, donde obviamente Dios va a permitir consecuencias por nuestro pecado, y que obviamente van a haber pruebas que no tienen que ver con nuestro pecado, pero con el mundo en el cual vivimos. Entonces hay un medio que tenemos que llegar y tomar este balance. Así que para eso yo creo que vayamos a Lamentaciones. Lamentaciones es un libro en el Antiguo Testamento, posiblemente escrito por Jeremías, y Jeremías escribe Lamentaciones. Yo creo que vayamos a Lamentaciones, escrito por Jeremías, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 17 al 25. Al 26, Lamentaciones 3, del 17 al 26. Y fíjate lo que dice Jeremías en estos versículos.
y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Fíjate lo que dice el versículo 21 que transiciona. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Y fíjate lo que dice el versículo 23, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 24, el Señor es mi porción. Dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Ahora, yo quiero ayudarte a entender tres verdades y el por qué uso Lamentaciones 3 y todo Lamentaciones vamos a ver, porque obviamente es en un contexto de pecado. Son lamentos y vamos a ver por qué son lamentos. Pero quiero ayudarte a entender tres cosas que vamos a caminar en estos versículos. Lo primero es que debe haber un lamento por nuestro pecado contra el Señor. Debe haber un lamento y vamos a aprender cómo Lamentaciones precisamente expresa el dolor que viene al alma por consecuencias de nuestro pecado porque hemos ofendido a Dios. Entonces hay un lamento por el pecado contra el Señor, pero no se queda ahí. Y esta es la gran esperanza, que nos lamentamos por el pecado cometido contra el Señor, pero el texto nos da una esperanza y es que precisamente hay una esperanza en el misericordioso Señor. Y de esta esperanza en el misericordioso Señor, entonces nos lleva a esperar en el buen Señor. Entonces hay un lamento por mi pecado contra el Señor, pero hay una esperanza en el Señor misericordioso y por lo tanto esperamos en el buen Señor. Así que comencemos con el primero y es este lamento que debe haber por nuestro pecado contra el Señor. Así que déjame tratar de explicarte por qué escogí hablar de este tema de Lamentaciones, que podremos escoger otros tantos versículos que hablan de las consecuencias por nuestro pecado o las pruebas por nuestro pecado. Pero precisamente escogí Lamentaciones es porque hay 5 lamentos, son 5 capítulos. Y un lamento es esta expresión de dolor y específicamente Lamentaciones es escrito bajo un contexto de que había el pueblo de Israel o específicamente Judá estaba en cautiverio, estaba viviendo la aflicción de venir y ser esclavizados, venir y ser oprimidos nuevamente por consecuencias de su pecado. Se olvidan del Señor. Y el Señor lo que hace es entregarles al exilio, entregarles al cautiverio por consecuencias de sus pecados. Entonces son 5 lamentos. Ahora, el lamento número 1 y el lamento número 2, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, son lamentos de Jerusalén. Jerusalén llora y canta en el sentido de llanto ante el Señor por su aflicción, por consecuencias de su pecado. Pero el capítulo 3 es un lamento personal. Transiciona, hay un cambio en el pronombre, hay un cambio de nosotros a yo. Y la pregunta es, ¿quién es este yo? ¿Y por qué transiciona todo el lamento capítulo 3 a ser un lamento personal? Y es el que vamos a estar estudiando. Pero el capítulo 4 y el capítulo 5 son estos lamentos de el pueblo en colectivo. Es decir, hay un lamento colectivo de expresión de llanto ante el Señor, del dolor, de la angustia que trae el pecado contra nuestro Señor Santo. Así que vamos a ver precisamente el lamento personal que vamos a ver, que muchos dicen que es del rey Joaquín, que fue el rey que fue preso por el rey Nabucodonosor. Pero antes de llegar allá, quiero ayudarte a entender qué es lo que quiero decir con el lamento por mi pecado contra el Señor. ¿Qué quiere decir lamentarse? Porque hay una gran diferencia de sentirse mal. Cualquier persona se siente mal por su pecado. Cualquier persona. Uy, mira, lo que yo hice no estuvo bien. Yo como que la próxima no lo voy a hacer. O, wow, eso sí estuvo mal. Me siento mal porque veo lo que causó este error. Porque muchos no pueden llamarle pecado porque no tienen un concepto de pecado, pero veo eso y mejor no, estuvo mal, yo no lo voy a hacer así. Pero hay una diferencia entre sentirse mal, porque la embarré, como decimos, hay un lamento serio porque he entendido que mi pecado ha sido contra Dios. Y eso es lo que Lamentaciones nos va a enseñar. Así que yo quiero que vayamos rápidamente, por lo menos del capítulo 1, 2 y 3, a ver ciertas ideas del lamento, del dolor interno que Jerusalén, y aún vamos a ver a el capítulo 3, este lamento personal que sentía en su corazón. Así que mira lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1. Yo voy a leer algunos versículos para darte una idea de la seriedad con la que estamos tratando de entender. Y quiero elevar la seriedad porque no vas a disfrutar la misericordia y la bondad de Dios a menos que veas la seriedad de tu pecado.
Fíjate lo que dice Lamentaciones 1, versículo 2. Al principio dice, amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien le consuele entre todos sus amantes. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Se ha ido tras otros dioses, que Dios funciona como esposo, se han ido tras amantes y están en llanto por su dolor que ha traído su propio pecado. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Fíjate el versículo 3. Judá ha ido al destierro, esto es decir, exilio. Pecaron, fueron llevados por el rey Nabucodonosor, la parte de Judá, a el cautiverio y bajo dura servidumbre. Ahora, salta al versículo 5 del capítulo 1 y te vas a dar cuenta de esto. Sus adversarios se han convertido en sus amos, sus enemigos prosperan. Y fíjate esto que es importante. ¿Por qué es que prosperan sus enemigos? ¿Y por qué es que sus adversarios se han convertido en sus amos? Escucha esto. Porque, dice, el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Es decir, sus pecados. Entonces, están donde están, no porque simplemente obraron mal y pues llegaron allá solitos. No, están donde están porque desobedecieron a Dios. Y están donde están porque Dios lo quiso así. Y están donde están porque consecuencia de su pecado fue llevarlos a donde estaban ahí precisamente por haber sido necios delante del Señor. No simplemente el versículo 5, pero fíjate lo que dice el versículo 8. En gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Es decir, el pecado no embellece a nadie, el pecado lo que hace es dañarte más, es corromper el diseño que Dios ha creado en tu vida. El pecado no hace ningún matrimonio más bonito. El pecado daña el matrimonio. El pecado no hace la relación de padre e hijos más bonito, madre e hijos más bonito. No, el pecado no hace nada bonito, lo hace todo feo. Porque precisamente el pecado lo que hace es dañar la imagen de lo que Dios ha creado. Pero fíjate lo que dice también el versículo 12, cuando dice, ya al final dice, vosotros todos los que pasáis por el camino, él está hablando de Jerusalén, imagínate Jerusalén en exilio, en cautiverio, bajo la aflicción, y al parecer hay otra gente que está pasando alrededor de la ciudad y están viendo lo que está pasando con Jerusalén, y Nabucodonosor está trayendo aflicción y Jerusalén en llanto clama y dice, vosotros todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? ¿No les importa esto? Observad y ver si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor, fíjate a quién atribuye todo esto, el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Ese es el versículo 12, pero cuando tú ahora saltas al versículo 20 del mismo, versículo 16, ahí mismo dice, por estas cosas lloro yo, mi ojo derrama agua, porque lejos de mí está el Consolador. Esa es la ciudad de Jerusalén clamando. Lejos está de mí el Consolador. Ahí mismo en el capítulo 1 tú vas al versículo 20 y dice, mira, oh Señor, que estoy angustiada. Y hierven mis entrañas, mi corazón se revuelve dentro de mí, porque he sido muy rebelde. En la calle la espada me deja sin hijos y en la casa es como la muerte. Ahora, cuando tú vas al capítulo 2, te encuentras con el versículo 2, yo voy a leer algunas partes del versículo 2, que dice, el Señor ha devorado, no ha perdonado, ninguna de las moradas de Jacob ha derivado en su furor. Cuando vas al capítulo 2, versículo 3 ahora, te das cuenta que dice, ha exterminado en el ardor de su ira. Está hablando de Yahweh, está hablando de Dios, el santo, perfecto Dios. Ahora, el versículo 4 dice al final, ha derramado su furor como fuego. Y tú te encuentras con esto una y otra vez. Ahora, cuando tú vas al capítulo que estamos estudiando esta mañana, el capítulo 3, comienza con esta afirmación en el versículo 1 que dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Ahí mismo en el versículo 8 dice, aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. En ese contexto que hemos visto todo lo que ha pasado, el corazón lamentándose por el pecado, llegamos a este versículo que estamos estudiando esta mañana, el versículo 17, y dice que Él no tiene paz y que Él no tiene felicidad. Vemos entonces que todos estos versículos lo que nos están ayudando a entender es la seriedad de nuestro pecado contra un Dios santo.
La seriedad de lo que yo veo como no tan importante, como no tan serio, con uno que desde su trono santo dice, eso no es lo mejor, eso no es lo que yo he diseñado para ti, eso me está ofendiendo a mí, por lo tanto te está doliendo a ti, esto no es bueno. Entonces, lo que estos versículos están tratando de despertar en ti, que si no han sido despertados, yo oro que esté despertado, es, espérate, esto no es un juego. No estamos aquí por perder el tiempo, estamos aquí para entender precisamente quién es este Dios santo que se ha mostrado como este Dios santo que es. Ahora, para eso yo quiero preguntarte, ¿crees que Dios va a permitir las pruebas en tu vida por consecuencia de tu pecado? Honestamente, te pregunto, porque me pregunto yo, espérate, ¿realmente creo yo que Dios va a permitir pruebas, circunstancias difíciles por consecuencia de mi pecado? Ahora, si en tu categoría, en tu mente no hay una categoría bíblica que debe haber, que Dios sí va a permitir pruebas por consecuencia de nuestro pecado. Si no hay esto, yo quiero ayudarte a que sí exista esto en tu mente como una categoría bíblica. Que hoy comenzamos y que vamos a ver el próximo domingo en Hebreos, que Dios sí disciplina a sus hijos. Por lo tanto, debe haber una categoría. Ahora, quizás dijiste, sí, yo tengo una categoría donde Dios va a permitir pruebas y circunstancias como consecuencia de mi pecado. Ahora, la pregunta que sigue después de esto es, si Dios las permite, ¿para qué las permite? Y tú vas a llegar a dos conclusiones. La conclusión que normalmente llegamos, y por eso es que no queremos las consecuencias, es, Él me va a destruir. Él está permitiendo toda prueba y aflicción en mi vida para destruirme. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que Dios permite consecuencias por nuestro pecado, no para destruirte, si eres creyente, porque ya uno fue destruido por ti, es Cristo, entonces va a permitir toda consecuencia que va a venir por tu pecado para transformar tu vida a la imagen de aquel que sí fue quebrantado por ti, es Cristo. Entonces, para nosotros como creyentes tenemos un lugar bíblicamente para decir Dios va a permitir pruebas, pero no es para mi destrucción, es para mi edificación o mi transformación o lo que llamamos nuestra santificación. Aquí vamos a encontrar esto para santificarnos. Ahora, yo creo que el ejemplo que voy a mencionar de esto, todos lo conocemos muy bien y es un versículo bien pesado y bien difícil de manejar y tratar de entender, pero tenemos que ir allá para ver que Dios perdona, pero hay consecuencias que vienen, que tienen y son parte de su plan para tu vida. Ahora, yo creo que vayamos al caso de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, para entender cómo Dios en su misericordia perdona a David, pero su pecado con Betsabé no lo quita las consecuencias de lo que él hizo. Fíjate lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 14, lo que dice el profeta Natán. Fíjate lo que dice. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor, en 2 de Samuel 12, 13. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Y si nos quedamos hasta ahí, decimos, si viste, él reconoció su pecado, lo cual es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestro pecado, y viste, Dios lo perdonó. Nosotros decimos, sí, Dios nos perdona, bendito Dios por el perdón que ofrece en Cristo. Ahora, no nos quedemos ahí, porque la historia continúa. Y fíjate lo que dice el versículo 14, sin embargo, eso es importante, sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Cuando tú vas a la casa y te lees el resto de este capítulo, tú te vas a encontrar con la triste realidad de que David, por más que oró, ayunó, se afligió, estaba angustiado, clamó al Señor, por favor no te lo lleves. Vemos que más adelante el niño murió por consecuencias del pecado. Por lo tanto, Dios perdona, pero no quiere decir que porque Dios me perdona, Él no va a permitir que circunstancias vengan a mi vida para mostrarme que precisamente Dios está más interesado en lo que pasa aquí adentro que lo que pasa afuera. Dios está más interesado en que yo ponga mi confianza y mi asombro en Él y a la misma vez yo eleve la seriedad de que para Dios el pecado no es un juego, porque entonces Cristo no hubiese ido a una cruz a morir por nosotros ni por nuestro pecado. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos una categoría de estas en nuestra mente? Que a veces nos va a sorprender más las consecuencias de nuestro propio pecado que el pecado cometido contra Dios. A veces me va a sorprender más las consecuencias que mi pecado trajeron versus el asombrarme el pecado que yo he hecho para con mi Señor. A veces nos va a molestar más la disciplina del Señor
que la ofensa que hemos cometido contra nuestro gran Señor, amoroso y misericordioso y fiel Señor. A veces nos asombra más que otra vez estamos en la misma situación, en aquellos patrones pecaminosos, ciclos viciosos en los cuales nos encontramos, y todos nos encontramos en estos ciclos. Cuando tú dices otra vez, ¿por qué otra vez yo en esta situación? ¿Por qué yo otra vez en este mismo lugar? En vez de preguntarnos esto, deberíamos preguntarnos, Dios, ¿qué estás tratando de mostrarme? ¿Qué hay aquí que tú vas a permitir que salga a la superficie nuevamente para trabajar donde solamente Dios va a trabajar, y es en nuestro corazón? A veces nos preocupa más las circunstancias, que en vez de aún en las circunstancias poder elevar nuestra vista a Dios y preguntarle, Dios, ¿qué patrones pecaminosos estás revelando en mi corazón que yo no he querido ver y yo quiero ver? ¿Qué circunstancias en mi familia cuando todo aparentemente estaba bien y otra vez volvemos a lo mismo, que parece que ya habíamos resolvido atrás, pero Dios dice, no, tú no has hablado con tu esposa sobre esto, tú no has hablado con tu esposo sobre esto, y aparentemente todo va bien con tus hijos y de repente sale algo más y tú dices, pero espérate, ¿qué pasó? Yo pensé que ya con ese viaje todo se había solucionado, y Dios dice, no, es que los problemas no se arreglan con joyas, con viaje, con ropa, con todo esto. Los problemas del corazón se resuelven confesando el pecado y resolviendo el pecado, yendo a la cruz de Cristo juntos. Pues a veces nos sorprende más, nuevamente, las consecuencias, y nos duele más eso, en vez de preguntarnos honestamente, ¿cuándo fue la última vez que sufrimos por nuestro pecado? Ahora, no me refiero a las consecuencias, porque obviamente las consecuencias de un pecado son dolorosas. A nadie le gusta estar en esa situación. Cuando todo está tenso, cuando no se puede uno hablar, cuando uno está medio esa tensión, a nadie le gusta esto. Y no me refiero simplemente a ese dolor que eso causa. Me refiero a cuándo fue la última vez que nos dolimos por el pecado cometido contra el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tiraste todo orgullo, todo sentido de justicia, y te tiraste al suelo y pensaste, espérate. David dijo, contra el Señor he pecado. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos en esto, en este dolor, primeramente en la ofensa que causó mi pecado contra este Dios santo, amoroso? ¿Cómo fue y cuándo fue que realmente entendí que todo pecado que quiero cometer o he cometido ha sido una búsqueda por una gloria que no es la gloria de Dios, y por lo tanto ha sido minimizar la gloria de Dios? ¿Cuándo fue que me pesó el decir esto que yo minimizo o lo llamo bueno, que Dios no lo minimiza y no lo llama bueno, me pesa más en mi corazón? ¿Y sabes por qué lo menciono? Porque las consecuencias del pecado, una de las cosas que va a hacer es no traer paz y no traer gozo. Por eso es que que está hablando acá, dice en Lamentaciones nuevamente 3, mi alma ha sido privada de la paz y he olvidado la felicidad. Entonces, una de las consecuencias de nuestro pecado no arrepentido va a ser que no experimentemos paz, tranquilidad, felicidad, fortaleza y esperanza. Ahora tú dirás, pero espérate, yo me siento bien. Es más, peleamos, tuvimos un conflicto, o yo sé que estoy haciendo algo que no está bien, pero yo tengo paz. Ahora, la pregunta no es si tienes paz, la pregunta es qué tipo de paz estás experimentando, si es que verdaderamente es una paz que viene de Dios. ¿Qué tipo de felicidad estás experimentando? Porque posiblemente hay una situación tensa, no está bien la cosa, y tú dices, no, mira, yo estoy tranquilo, tengo la paz, tengo felicidad. Pero realmente delante de Dios, si no hay un arrepentimiento genuino y verdadero, no podemos decir que hay paz, no podemos decir que hay felicidad. A veces nuevamente vamos a tratar de buscar maneras de aliviar eso y llenar nuestro corazón de felicidad y de paz, buscando otros lugares y minimizando el lugar que deberíamos ir, y es Dios. Podemos poner sustitutos a lo que es la paz y decir, mira, yo me siento mal, voy a distraerme, voy a hacer algo más. Seguro, otra vez, como acabo de dar un ejemplo que es a veces típico de nosotros, hay un conflicto en nosotros con nuestra pareja o con nuestros hijos o con otra persona, y queremos minimizar la tensión como quizás haciendo cosas, trayendo algo y ya pensando que se le va a pasar, no hablemos de esto. Y esta paz es una paz temporal y no verdadera. Ya todo, o de pronto eres la persona que a veces no sabes cómo manejar la situación y lo que piensas es hacer chistes, bromas, y todo se va a minimizar con una broma.
la otra persona va a decir, no, es que no es un tiempo para broma. Entonces no va a haber tiempos de felicidad y de paz a menos de que venga yo delante del Señor y recuerde primeramente que no estoy bien delante del Señor, porque una paz verdadera y una felicidad verdadera es aquella que tiene una conciencia limpia delante del Señor por medio de su palabra. Ahí sí va a haber paz y felicidad verdadera. Cuando yo he hecho la difícil tarea de lamentarme por mi pecado delante de mi gran Señor. Por eso en el momento de la prueba, a veces, cuando queremos negar nuestro propio pecado, minimizar nuestra culpa, a veces vamos a apuntar que la culpa las tienen las circunstancias o la persona a mi alrededor, en vez de yo soy el culpable por lo que yo estoy tomando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar responsabilidad por nuestro propio pecado. Eso es lo primero que vemos aquí, que nuevamente, al parecer, es este rey que está hablando, el rey Joaquín, que cuando tú vayas a casa, veas Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25, y te vas a dar cuenta que Reyes cuenta la historia de cómo fue que el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén y lo llevó a cautiverio, y parte de eso está en Segunda de Reyes 24, que dice que a su rey Joaquín se lo llevó preso. Entonces posiblemente muchos han dicho que Lamentaciones capítulo 3 es el lamento del rey Joaquín ya estando en cautiverio, diciendo: yo he pecado contra Yahweh, contra el Señor, yo y sí, Israel y Judá y todo, pero yo como rey he fallado delante del Señor. Por lo tanto, la primera toma de responsabilidad es responsabilizarte por tu pecado. Es responsabilizarte que estás donde estás por la desobediencia que hemos traído delante del Señor, pero a la misma vez Él reconoce que es contra el Señor que ha pecado. La petición es: mira, acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mi vagar, acuérdate del ajenjo y de la amargura, acuérdate. Él está reconociendo su condición pecaminosa y las consecuencias de ese pecado delante del Señor y le dice: acuérdate de todo lo que yo estoy pasando. Acuérdate, no me dejes donde estoy ahorita. Y estas palabras de acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mi vagar o de mi lugar de desierto donde estoy. Y después él dice: y del ajenjo y de la amargura. Y este ajenjo es una idea en el Antiguo Testamento que, aunque es una hierba, una mata que se usaba para usar alcohol, realmente el sentido es: mira cómo me ha llevado esta amargura. Y a veces cuando se ponen estas dos palabras en conjunto, ajenjo y amargura, realmente la idea es veneno. Y lo que él está describiendo muy adentro de su corazón es: me siento tan mal internamente por mi pecado. Acuérdate. Entonces recuerda que obviamente ha pecado contra su Señor y vienen aflicciones y vienen consecuencias por este tipo de pecado. Sin embargo, el texto no nos deja ahí. Porque el lamentarse no es simplemente lamentarse y llegar al punto de darte latigazos en la espalda y decir yo soy mal, y te quedas ahí, porque eso no sirve de nada. Es con tu aflicción por tu pecado y por tu maldad delante del Dios Santo, tú tienes que correr a alguien más. No importa qué es lo que tú vayas a hacer para remediar o arreglar la situación por tus propias cuentas, como siendo tu propio Salvador, no vas a llegar a ningún lado. Es como aquel que quiere resolver los problemas subiendo una montaña, pensando que allá va a encontrar a Dios, y se lleva toda la culpabilidad de su pecado en sus propios hombros, él solo o ella sola, tratando de hacer buenas obras, llegando hasta la montaña, porque entonces Dios ya lo va a mirar allá arriba y va a decir: te has esforzado suficiente. Llega hasta allá arriba y se encuentra que Dios no está ahí, porque la santidad de Dios es mucho más alto que una montaña. Entonces no importa cuánto tiempo tú vas a cargar con eso, la idea no es cargar con esto, sentirte mal, pobre yo, soy un pecador, sin confesar ese pecado y correr al gran Salvador. Es el punto que Dios va a permitir que venga este corazón cargado por nuestro pecado para ver la necesidad del Señor. Por eso es que el texto se mueve de un lamento por el pecado a una esperanza en el misericordioso Señor. Y así es como transiciona el versículo 20 cuando dice: ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Pero el versículo 21 dice: esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. Las palabras que aquí describen nuevamente el difícil y el dolor, lo difícil, el dolor de la circunstancia, lo que están buscando nuevamente es que lleguemos al fin de nosotros. Esta semana he estado leyendo nuevamente al pastor Jonathan Edwards, que para mí, cuando yo leo a Jonathan Edwards, el pastor Jonathan Edwards me ayuda muchísimo, me exhorta, me anima, me corrige, me enseña,
Y Jonathan Edwards, en un escrito que él tiene sobre los afectos religiosos, él habla de esto, que dice, hay un hábito de Dios, y es, a lo largo de la Biblia, es que Dios va a permitir que lleguemos a lo más profundo de nuestra bancarrota espiritual, para que en esa profundidad de decir yo no puedo más, Dios diga, ok, te he llevado hasta ahí para que te des cuenta que no eres tú, soy yo quien te salva, soy yo quien te perdona, soy yo quien te sostiene. Dios va a permitir circunstancias en tu vida donde tú digas ya no puedo más. Y entonces en esos momentos ya no puedo más. Tú vas a llegar al punto de decirte bíblicamente y correctamente, yo no puedo más. Pero hay uno que sí puede. Y por eso es que el evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Cristo hizo en aquella cruz, hace por ti y hará por ti, para que entonces nosotros busquemos intencionalmente mi pecado e intencionalmente a mi Señor, y entonces negar mi pecado para no negar que hay esperanza, no en mí, pero hay esperanza en aquel que perdona todo pecado, y es este Dios misericordioso. Por eso es que el rey Joaquín, ante esta situación, como rey, imagínate, el rey de Israel, el rey de Judá, estando preso, él no pudo haber dicho, espérate, la esperanza está en mí como rey. No, tú no puedes hacer nada, estás preso. Bueno, mi esperanza está en el ejército de Israel, en el ejército de lo que nosotros podemos hacer. No, tu esperanza no está ahí, porque es que todos están presos. Entonces lo que Joaquín tuvo que hacer, el rey Joaquín, y lo que Israel y Judá tuvieron que hacer es, ¿dónde está la esperanza verdadera? No se encuentra en mí, yo no me puedo salvar, yo no soy aquel que puedo hacer. Mi esperanza está a esperar en el Señor de toda misericordia y el Señor de toda salvación. Es a Él en el cual yo vengo a esperar, yo vengo confiado en que Él ha prometido algo. Por lo tanto, para nosotros en momentos donde hemos visto que estamos siendo afligidos o por consecuencias de nuestro pecado en pruebas, ¿qué haces? ¿Qué haces en esos momentos? Tratamos de arreglar las cosas antes de confesar nuestro pecado. Tratamos de decir, espérate, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo hago para que me sienta mejor o ella o él se sientan mejor? En vez de primero reconocer cómo yo resuelvo lo más importante, y es que aquí no hay paz con Dios, no hay tranquilidad. Dios no está contento con esta situación, ¿qué hago? Bueno, yo quiero recordarte que el lugar donde nuestro corazón tiene que estar en estos momentos se encuentra en la confesión de nuestros pecados, pero con esperanza. ¿Cómo? Fíjate lo que dice Juan. Primera de Juan, yo quiero que vayas allá, a Primera de Juan, capítulo 1, y leamos los versículos del 9 al 10, porque precisamente aquí es donde Juan nos describe cuál debe ser nuestra confesión y nuestra condición cuando hemos pecado. Fíjate lo que dice Juan en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, fíjate esto, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La invitación a ver la fidelidad de Dios y la justicia de Dios no es negar mi pecado. La oportunidad para ver la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios y la justicia de Dios se debe cuando yo confieso mi pecado. Entonces, si yo confieso mi pecado, yo sé que Él es justo, Él es misericordioso, Él es fiel para perdonar todos mis pecados. En cambio, cuando yo no reconozco que he pecado, hay algo que pasa, y es lo siguiente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, es decir, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Lo que esto quiere decir nuevamente es que el yo negar mi pecado, voy a negar otra gran verdad, y es que Dios es verdadero, santo y perfecto. Y el yo decir que no hay pecado en mí, quiere decir entonces que sí hay pecado en Dios. Y eso sería muy grave delante del Dios santo, porque Él no peca, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay falsedad. Toda la Biblia describe todo eso. Entonces, nuestra condición debe ser que en estos momentos que nos vemos en situaciones difíciles, en vez de minimizar nuestro pecado, es correr en confesión de nuestro pecado. En vez de huir de las circunstancias y las pruebas que nuestro pecado han traído por medio de Dios, es venir a Dios en el nombre de nuestro gran y precioso Salvador Cristo. Y precisamente las peticiones que vemos aquí en Lamentaciones 3, de esto recuerdo a mi corazón, tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues sus bondades nunca dejan de ser. Estos están dirigidos precisamente al carácter inmutable del Señor, es decir, Él no cambia. Lo que me motiva al arrepentimiento es que yo encuentro un Señor que por más grande mi pecado, arrepentido delante de Él, Él va a decir, yo perdono, yo perdono.
Entonces, ante esto, las peticiones van dirigidas a el carácter del Señor, van dirigidas a que mi Dios no cambia, porque precisamente el nombre que usa aquí para dirigirse a Dios es Yahweh, es Señor. Yo no sé qué versión tú tienes, pero yo tengo la versión de las Américas y aparece toda en mayúscula el Señor. Si tú tienes en inglés y tienes, por ejemplo, la ESV, va a aparecer the Lord, todo en mayúscula. Quizás tienes la versión de la Reina Valera y va a aparecer Jehová. Bueno, todo esto lo que se está dando a indicar a ti, en vez de usar Dios, está diciendo Yahweh. Y como vimos la semana pasada Dios se revela a Moisés con su nombre propio, diciéndole, yo soy Yahweh. Yo soy el que soy y yo seré quien yo soy. Y por lo tanto, quien está rogando aquí por misericordia, apela al carácter de Dios que dice, Yahweh, tú eres quien tú eres, tú serás quien tú serás, tú no vas a cambiar. Y si tú has prometido dar perdón de pecados, tú no vas a dejar de perdonar. Por lo tanto, nuestra esperanza no está en nosotros, está en el inmutable Señor que no cambia. Y por eso las peticiones van directamente dirigidas al Señor. Ahora, pero el creyente tiene una mejor imagen ahora. Porque si Joaquín el rey regresaba atrás para ver cómo el Señor no cambiaba, nosotros como creyentes, con la Biblia ya completa, regresamos a ver lo que Cristo ya hizo. El rey Joaquín y todo Israel miraban hacia una futura esperanza. Ojalá venga el rey, ojalá venga el Mesías, ojalá venga el Hijo de Dios, que en Daniel es el Hijo del Hombre. Ojalá venga. Pero el creyente dice, Él ya vino. Por lo tanto, Pablo puede llegar a decir, todas las promesas de Dios en Cristo son su amén y sí. Por lo tanto, nosotros apelamos por la misericordia del Señor, ya mostradas en una cruz, cuando Cristo se fue a dar por nuestros pecados y se entregó completamente por nuestros pecados. Por lo tanto, como Pablo dice en 2 Corintios 1:20, en Cristo las promesas son sí y el amén. En Cristo, dice Pablo en Romanos 8, sabemos que Cristo no está contra nosotros, está para con nosotros. Por lo tanto, ante todo pecado, nos recordamos que nuestro Señor es misericordioso y nunca jamás se acaba sus bondades. Grande es tu fidelidad. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuántos de nosotros hemos usado estos versículos? Y posiblemente tú los oras todas las mañanas, cuando usualmente escuchamos, las misericordias del Señor son nuevas todas las mañanas. Eso lo usamos muy seguido. Ahora, ¿qué diferencia es cuando nos entendemos que estas misericordias del Señor nunca terminan? Están siendo dichas por un pecador, en su pecado y por consecuencia de su pecado. Cuando tú estás en pecado, tiendes a olvidar la misericordia del Señor y por lo tanto quieres ser tu propio Salvador o huir de la situación. En cambio, cuando el Salvador es Cristo y sus misericordias no cambian, aún el pecado lo que hace el creyente es recordarse, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la pregunta es, ¿quién no necesita nuevas misericordias del Señor todas las mañanas? Porque todos los días hemos pecado. Y porque todos los días necesitamos la intervención divina para hacernos más como Cristo. Por lo tanto, sus misericordias jamás terminan. Y el contexto nuevamente es que el rey principalmente ha abandonado al Señor, se ha ido tras otros dioses y él ha pecado y por lo tanto todo Israel ha pecado y sin embargo el mismo rey dice, espérate, yo sé dónde tengo que ir. Estos ídolos que hemos ido detrás no van a hacer nada en esta situación. Nos han llevado a esta situación por nuestro pecado. Pero hay uno que su misericordia no termina, sus bondades son para siempre, su fidelidad es grande y entonces sabían que toda esperanza estaba precisamente en el Señor. Imagínate al rey en esas circunstancias saber que Dios había prometido salvación. Y una de las cosas que yo he querido hacer como tu pastor es enseñarte a leer la Biblia y toda su narrativa bíblica, que no la veas separada, pero que veas un hilo entre ellas y es que había uno que iba a venir. El prometido Salvador iba a venir. Y cuando tú te encuentras en la Biblia estos diferentes circunstancias donde posiblemente, se arruinó el plan de Dios. Se arruinó el plan de Dios. Una gran oportunidad para pensar esto es Israel y Judá en cautiverio. Se arruinó el plan de Dios. La promesa vendría por medio de la simiente de la mujer. ¿Cómo va a venir si están en cautiverio? ¿Cómo van a venir si hay aflicción? ¿Cómo van a venir si han pecado delante del Señor? Y sin embargo, la promesa era tal que se levantaría un rey. Pero no era el rey Joaquín, no era cualquier otro rey aún que haya pecado, no era el rey David, no era el rey Salomón, era el rey Cristo.
Entonces lo que dice 2 Samuel 7 es cumplido solamente en Cristo. Cuando dice, cuando tus días se cumplan, está hablando David, el Señor, y reposes con tus padres, y cuando mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y no era Salomón, porque en Salomón se dividió Israel entre Israel y Judá. Y no era Salomón, porque el templo fue destruido y la presencia del Señor abandonó el templo en Ezequiel. Por lo tanto, ¿quién era la esperanza para Israel y quién era la esperanza para nosotros? ¿Y quién es la esperanza hoy actual? Cristo. Solamente Cristo es la esperanza. Y por eso es que Pablo dice en Efesios que Cristo mismo, quien murió y Dios le levantó entre los muertos, lo ha sentado a la diestra, donde Él tiene dominio sobre dominio, autoridad sobre cualquier autoridad, donde Él y solamente Él es el verdadero Rey esperado. Por lo tanto, aun cuando me lamento por mi pecado, tengo esperanza en el misericordioso Señor, y por lo tanto, si yo entiendo que me he arrepentido de mi pecado porque hay un Dios misericordioso, eso entonces me lleva a lo que el texto dice, y hay un tiempo para esperar en el buen Señor. Y esto es precisamente lo que dice los versículos 24 en adelante. El Señor es mi porción, dice mi alma, y por eso en Él espero. Una vez te arrepientes de tu pecado, hay un lamento genuino y verdadero, y no te quedas ahí, pero dices, pero hay una esperanza en el Señor misericordioso. Y esa esperanza no te lleva a ahora esperar con brazos cruzados. Cuando yo digo esperar en el buen Señor, no me refiero a que tú dices, bueno, ya he pecado, vamos a ver cómo Dios arregla este asunto. Y no hago nada en cuanto a este asunto. No, esperar en el Señor es obrar y caminar en santificación. Esperar en el Señor no es una pasividad. Esperar en el Señor es precisamente recordar a tu alma que estás en una caminata y es la santificación. El ser más como Cristo. El esperar no es otra vez decir, bueno, Dios hará un milagro. ¿Cómo? No sé, yo me voy a quedar aquí, hay un problema en mi casa, hay un problema con mis hijos, hay un problema que yo me he metido con las finanzas o que yo me he metido con la autoridad, que yo me he metido. Tú puedes hablar de todo esto. Y pues Dios va a resolver el asunto. Sí, Dios lo va a resolver porque Él es soberano, pero Él te da una responsabilidad. Y Dios va a orquestar todo para que tú tomes responsabilidad por tus propios pecados. Mirándolo a Él, esperando en Él, pero diciendo, Señor, santifica mi vida. ¿Qué tengo que yo hacer para, como yo siempre digo en mi casa, Gaby, amor, yo quiero siempre ver un antes y un después. Yo deseo eso en mi corazón. Yo no quiero seguir en ese antes. Yo oro para que Dios nos traiga en circunstancias donde juntos digamos, yo quiero un antes y un después. Porque Dios está por mi transformación, está por mi santificación. Por lo tanto, esperar para el creyente significa por lo menos tres cosas, y es lo que quiero terminar con estas tres verdades. ¿Qué significa esperar según el texto acá? Bueno, esperar lo primero que todo es que el Señor sea tu porción. Cuando Joaquín o Jeremías que escribe aquí, cuando dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. El esperar y Él ser tu porción quiere decir que en muchas circunstancias o situaciones tú y yo hemos hecho algo o a alguien nuestra porción en vez de hacer al Señor nuestra porción. En muchas circunstancias hemos puesto nuestra esperanza, nuestro contentamiento, nuestra seguridad en algo, en alguien más que el Señor, por más que sean cosas buenas muchas veces. Por ejemplo, a veces creemos que bueno, yo tengo que trabajar, obviamente tengo que proveer en mi casa, y tengo que ser el que trae la comida, y obviamente también muchas de nuestras hermanas trabajan y podemos hablarlo de ambos, están trabajando los dos, están ocupados, pero resulta que el trabajo, que lo cual es bueno, y el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia, entonces el trabajo no es malo, hay que trabajar, pero muchas veces algo bueno podemos decir, estoy trabajando tanto, pero no hay tiempo para mi Señor. Quiere decir que has reemplazado algo bueno por lo mejor. Quiere decir que Dios va a traer circunstancias en nuestras vidas, como una pandemia como estas, para decirnos, ¿en qué tanto estabas tan ocupado? Que en muchas circunstancias y en mucho tiempo has dejado a el Señor de señores a un lado. Entonces, el que Él sea mi porción quiere decir que yo donde me refugie no sea en nada más que primordialmente mi Salvador y mi Cristo. El ser Dios mi porción quiere decir que haremos lo que el ejemplo de las dos hermanas, Marta y María, nos enseñan. Marta
ocupada estaba haciendo cosas buenas, tenía visita. Cristo era uno de los que estaban ahí y ella quería atenderlo y tener toda la casa organizada. Son cosas buenas, él no está haciendo nada malo. Sin embargo, cuando Marta se queja con el Señor le dice esta misma frase que encontramos aquí en cuanto a María. Marta, lo que pasa es que María ha encontrado o ha buscado la mejor porción que no le será quitada. Y esta mejor porción es Cristo. Ella encontró en Cristo todo su deleite y en ese momento era más importante para María escuchar lo que Cristo estaba diciendo que encontrar y buscar el lugar para que Cristo se sintiera cómodo. Lo que ella quería era estar sentada a los pies de Cristo. Por lo tanto, ¿qué cosas podemos estar haciendo que sean buenas y nos distraigan de la mejor porción que es encontrar en Cristo nuestro deleite? Por lo tanto, aún en muchas veces que te lleva al pecado o las circunstancias, a la ansiedad, al temor y buscar qué hacer ante esto, en esas circunstancias Dios quiere que nos recordamos que Él es soberano, Él es sabio y Él es suficiente, y a pesar de las circunstancias yo sigo trayendo a Él, como primera de Pedro 5, 6 y 7 dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces venimos ante el Señor, que Él sea mi porción, pero a la misma vez quiere decir que para el que espera en el buen Señor lo hace su porción, pero a la misma vez se recuerda que Él es su buen Señor. A veces en medio de la adversidad, de las pruebas, de las consecuencias por nuestro propio pecado, se nos olvida esta bella realidad. Lo que Él dice en el versículo 25, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Se nos olvida. Cuando hay tantos problemas, tantas situaciones, se nos olvida recordarnos, predicarnos y anunciarnos. Espérate. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Las circunstancias que estamos viviendo, una pandemia como la esta, quizás tienes familiares que ya se han enfermado, quizás tú tienes temor a contagiarte y has perdido tu trabajo y tú te ves en todo esto y muchas veces nos olvida recordarnos, pero Él es bueno. Él es bueno, Él me ha creado para sí mismo. Él me ha salvado en Cristo para que Cristo sea mi deleite, mi gozo verdadero. Él es mi Señor, Él es mi pastor, en Él encuentro refugio. Él planeó mi salvación. Él me amó desde antes de crearme. Él me dijo antes de crearme, yo te escojo y tú eres mía y tú eres mío. Aún antes de que yo hiciera algo bueno o algo malo, Él en su divina elección me ha llamado para sí. Y el creyente dice, ¿cómo no llamarle a mi Dios? Él es bueno. Ante toda circunstancia, mi Señor es bueno. Por lo tanto, confiamos en Él, que si Él ha prometido la salvación y la ha comprado porque te salvó, Él dice que Él ha prometido la santificación. ¿Para qué? Porque Él ha prometido la glorificación, que es esta cadena de oro conocida en Romanos 8, del 29 en adelante, cuando Él dice que Él ha prometido salvación, santificación, porque ha prometido una glorificación. Por lo tanto, es bueno esperar en Él haciéndolo mi porción, es bueno esperar en Él sabiendo que Él es bueno, y por último, es bueno esperar porque su salvación es segura. Y fíjate este contexto. Y el rey dice lo siguiente, versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Qué difícil es el silencio. Hasta es un poco incómodo. La situación tensa en la casa y hay ese silencio y te recuerda, no todo está bien, la relación no está bien, la comunicación no está bien, o de pronto hasta en la oración misma cuando estamos orando hay un silencio y uno como que, ¿por qué hay silencio? No nos gusta el silencio. Y menos en medio de la aflicción que queremos ver algo. Y es bueno esperar, dice el rey Joaquín, y que Jeremías escribe, bueno es esperar en silencio. Pero no es esperar como que, esperemos a ver si algo pasa, a ver si se prende un bombillo. No. Él tiene en mente esperar algo y es bueno esperar en silencio que la salvación del Señor. Él va a obrar. Ante toda situación que a veces pensamos, no, aquí esto no va a obrar, Dios dice, yo voy a obrar. Voy a esperar, siendo responsable, sabiendo que mi Dios va a obrar y va a llevar a cabo sus buenos propósitos que Él ha preparado desde la eternidad. Por tanto, yo espero sabiendo que Él va a obrar, sabiendo que Él me va a guardar, sabiendo que su salvación es segura. Y yo espero, no minimizando mi pecado, no culpando a alguien más,
Pero yo espero sabiendo que quien me ha salvado ha prometido hacerme como su hijo. Y por lo tanto va a usar toda circunstancia en mi vida para precisamente hacerme como aquel que me salvó y yo digo es mi Señor. Por lo tanto yo espero en mi Señor que es bueno y espero en Él porque Él es mi Salvador. Y espero confiadamente que Él me ha dicho, yo he prometido llevarte a gloria, sin mancha y sin arruga. Y yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para presentarte en aquel lugar cual yo he prometido. Así que familia, quiero pedirte que como iglesia oremos, que realmente tengamos tiempos que Dios nos ha permitido, más tiempos como estos de quietud, para observar realmente muy adentro qué áreas de mi corazón Dios está revelando que hay pecado. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque para nosotros queremos ver vidas transformadas como iglesia. Nuestra visión es, queremos ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y si nosotros minimizamos nuestro propio pecado, Dios no va a obrar, no va a obrar. Pero si nosotros queremos ver a Dios obrando en nuestra vida y en gracia sobre gracia y en nuestra comunidad, va a requerir que nosotros tomemos responsabilidad por nuestro pecado y tomemos la seriedad que merece nuestro pecado delante del Dios Santo, arrepentidos delante de Él. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a permitir que venga la vivificación para nuestro corazón. Y parte de la vivificación, el estar despierto, es que Dios permita un avivamiento, aún en medio de una pandemia. Que Dios le plazca usarnos como iglesia, como individuos que no minimizan su pecado, porque no queremos minimizar el Salvador que murió por nuestro pecado. Que Dios nos ayude, porque hay esperanza en Cristo, en ver vidas transformadas solo por Él, porque Él ya lo logró. Así que, primero es, gracias, arrepentirse de nuestro pecado, confesar a Cristo y decir, Señor, te necesitamos. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos gracias por Cristo, gracias porque aún en medio de las consecuencias por nuestro pecado, Dios, hay esperanza en el Señor misericordioso que eres tú. Y esperamos en el buen Señor que traerá su salvación. Y en Cristo ya la has traído. Por lo tanto, Padre, ayúdanos, Dios. Y que aquellos que no han visto la salvación del Señor, porque no se han arrepentido de sus pecados, yo te ruego que tú traigas salvación, Dios. Aquellos corazones, Dios, que por más que a menos de que tú obres, Dios, no van a ver su necesidad de un Salvador. Y para el creyente ya arrepentido, igual requiere que veamos en qué áreas hemos pecado para crecer en santidad como Cristo. Así que ayúdanos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.